Porque él está obsesionado con el boxeo. Y dejó de trabajar. En mi casa me cortaron la luz, tengo la nevera vacía, la niña no tiene leche. ¿Con cuánto puede contar toda la semana? ¿Qué tú me das a mí? 100. ¿Con 100? ¿Con $100? Enséñale lo que tú tienes, enséñale. Yo quiero que usted me ponga el security más grande que usted tiene ahí, el gordo. ¿Quieres tratar? Lo que yo no quiero es, doctor Apolo, que él venga a trabajar mañana con el ojo como un arcoíris. Yo soy una persona que realmente admiro a los seres que tienen sueños. Cuando ese ser humano tiene una responsabilidad más grande que su sueño, como es un hijo, ante todo, tiene que cumplir con el hijo. Y en esa cajita que usted ve aquí, tengo la gran sorpresa de su vida. Noche, día, era fuego. Fuego uterino lo que tiene ella. Ajá. Acabó conmigo. Acabé contigo, sigo acabando contigo. Llegó a mover la cuna y despertó al niño, imagínate. Es un fuego, lo que tiene fuego. Fuego por dentro, pero el problema está que ese fuego también se lo está transmitiendo a mi hermano. Desde que yo llegué a la casa es una seducción, es un acoso. Eso no se hace. En el baño me entró. ¿Te entró qué cosa? Sucedió lo que no tenía que suceder. Es que a mí me y gustan hasta los me dos dice, hermanos. Ustedes los hombres antes no tenían 3, 4 y 5 mujeres, ¿ah? ¿Y qué? Ahora nos toca a nosotros tener de a dos. No, ¿qué cosa que es eso? Caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor británico Terry Pratchett dijo: solamente en los sueños somos libres. El resto del tiempo necesitamos el sueldo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, estoy sin luz. ¿Usted sabe dónde está Carlito? Carlito no está. Doctora María Polo, yo soy Carlito, el Chicken Wing, y así como me ven, voy a triunfar. Adelante. Doctor Apolo, por favor, dele luz a mi vida. ¿Qué tú quieres, luz? Te voy a regalar el sol, mamita rica. Carlito, te agradezco que me bajes el sol, pero ahora lo que quiero es que me pague la luz eléctrica. Págame la luz, Carlito. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Buenas tardes. Joanny, explícame, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pides? Ok, yo lo que estoy pidiendo, señora Apolo, es que usted me ayude a resolver un problema que está destruyendo mi hogar, ¿ok? Carlito aquí es mi marido, hace 3 años que nos conocimos, tenemos una niña de 2 años y en mi casa hay una crisis económica horrible. ¿Por qué? Porque él está obsesionado con el boxeo. Y dejó de trabajar, en mi casa me cortaron la luz, tengo la nevera vacía, la niña no tiene leche. Estoy en una situación, doctora, que necesito, estoy desesperada. ¿Y tú Quiero trabajas? que me ayude. ¿Tú trabajas? Sí, yo trabajo. Yo soy peluquera. Pero no da. Pero no me da, el dinero no me da para yo sostener la casa completa. Tengo que pagar todos los biles. Solamente de renta son $850. Sí, yo sé. Y debo 4 meses de luz y en mi casa no hay luz. Y él está con su, ya usted sabe, con su obsesión. Ok, dime esto. Llevan 3 años juntos, tienen Ajá. una niña. Ajá. ¿Desde cuándo él tiene esta obsesión? ¿O te casaste ya con este lío o esto es algo que le empezó? Bueno, según él me cuenta, desde niño ha sido su sueño. Pero después que uno llega a estos países, uno tiene que olvidarse de su sueño. Yo soñaba con ser artista y que soy peluquera. Porque ella no sigue su triunfo, doctor Apolo. Pero es que no se puede, mi amor. Yo te amo y te quiero, pero tú tienes que entender que aquí no se vive de sueño, se vive de realidad. Yo no puedo con esta situación. Entiende, mi amor, ya yo voy a pelear en 5 meses y vamos a tener el futuro de nosotros ya pronto, mi amor. ¿Y quién? ¿Y entonces qué va a pasar con los gastos de la casa? El señor de la renta llamándome. No es fácil, doctora, ayúdeme, por favor. Tú trabajas en una peluquería, tú le puedes decir...
¿Qué estás pidiendo? Que lo ordene yo a que vaya a trabajar. Pues claro, que vaya a trabajar, que se le quite esa obsesión que tiene y que ponga los pies sobre la tierra, que aquí se vino a trabajar, y más cuando uno tiene una familia. Y en esa cajita que usted ve aquí, tengo la gran sorpresa de su vida, para ver si con eso por lo menos él... ¿Qué me tiene de sorpresa? Un par de guantes ahí adentro. ¿Qué guante? Ni 8 cuartos. ¿Cuál es tu baño? No sea palomo. Mira, yo lo que tengo ahí, más tarde yo lo voy a explicar, doctora. Más tarde. Más tarde. Pero bueno, lo que vienes a exigir es que deje la tontería del boxeo, Sí. que se ponga a trabajar y que ayude a mantener a su hija y a su casa. Claro. Ok. Cuéntame un poco de ti, Joanny. Yo hace unos cuantos años emigré de mi país, Santo Domingo. Soy una muchacha que desde niña lo que pasé descalza, veía como mis hermanitos sufrían y yo siempre miré hacia arriba y decía, me tengo que ir de este país para que mis hijos no pasen lo que yo estoy pasando hoy. Y así lo hice, me embarqué de Santo Domingo a Puerto Rico en una yola y cuando llego a Puerto Rico, allá me encontré con un hombre que me hizo la vida de cuadritos. ¿Sabe por qué? Me embaracé y me abandonó con mi hijo por una prostituta colombiana y me dejó. Y decidí venir para acá, para Miami. Y aquí en Miami me puse a trabajar en una barbería que queda en la 17 y la 35. Entonces allí entre este caballero, mi adorado esposo, porque no se lo voy a negar, lo amo, ¿ok? En 5 Espérate meses. un momentito. Entró a la barbería Sí, señora, perdón. y se peló. Sí, yo le voy a contar la historia si usted me deja, mire. Ajá. Él entra a la barbería. Sí. Somos como 8 peluqueros, ¿verdad? Barberos, 7 barberos y yo peluquera. Yo atiendo a las mujeres. Y lo que me llamó la atención de él era que cuando él llegó me dice, los barberos quieren recortarlo, pero él dice, no, yo lo que quiero es que la morena me recorte. Entonces digo yo, pero la morena, y eso como que fue un amor a primera vista, como que yo digo, wow, este es el hombre Para de mí. eso, para Sí. mí. Ajá. Entonces cuando él se acerca a mí, que yo lo empiezo a recortar, increíble. Mire, doctora, y cuando yo le pasaba la mano así por la cabeza y eso, Doctora, él se emocionaba tanto y me decía, mi amor, yo Una creo mano que tú y yo... así que toca, una mano tan tierna. ¿Cómo uno no se va a enamorar? Mira esa manchita que esa morena tiene ahí, mira ese cuerpo. Parece un pedazo de bombón, doctora, mire. ¿Quién no se va a enamorar de una morena así como esa, señora Polo? Entonces, si tú... La vida doy por ella, yo, Perfecto. doctora Y Polo. si tú dices esa cosa y fue de verdad que tú lo sentiste, ¿por qué hace 5 meses que tú estás con esa obsesión, que te he olvidado hasta de la manchita, de tus hijos y de todo el mundo? En mi casa más se habla de boxeo. En mi casa no se habla de otra cosa más que de boxeo. Y yo pasando hambre, mis hijos pasando hambre y necesidades. No, eso no puede ser. Honestamente, eso no puede ser, doctora. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes a esta demanda? Doctora Polo, yo respondo de mi niñez. No fue muy bien. Yo, cuando chiquito, siempre me gustó el boxeo. Ok. Mi papá fue maestro profesional en karate. Mi boxeador favorito fue Muhammad Ali y Joel Casamayor. Ajá. Y siempre, desde niño... ¿Siempre tuviste sí, esa? siempre me gustó el boxeo. Ok, Mi aguante papá- ahí. Voy a hacer un corto receso. No se vayan. Esta historia de amor muy interesante. Muy interesante, porque es verdad que de sueños no se vive. Regresamos enseguida. Yo lo que necesito en mi casa es el dinero para pagar la renta, el dinero para la comida, que mis hijos no pasen la que nosotros pasamos, por favor. Qué mejor en la noche prender par de velas en la oscuridad. ¿Qué? Esa es luna de miel. No sea mi amor. pariguayo, no sea mides, palomo Carlito? y pon los pies sobre la 5'1". tierra. Sí, Tú verás que ahorita cuando tú abres esa caja, tú te vas a dar cuenta de cuál es la razón de ¿Qué es lo que tiene en esa caja, mi amor? Caso cerrado.